Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente su amigo Manuel Troncoso desde Chile. Los quiero invitar a cada uno de ustedes a suscribirse a mi canal Coleccionista de Biblias, para que podamos conocer el maravilloso mundo de las revisiones y traducciones de nuestra amada Iglesia Católica. Recuerda compartir este canal porque también estás evangelizando. Que esté muy bien y nos vemos. En esta ocasión, hermanos, vamos a realizar la revisión de la Biblia de Jerusalén. Pero no es cualquier Biblia de Jerusalén, hermanos, sino que vamos a ver la Biblia de Jerusalén primera edición del año 1967. Esta es una joya, hermanos, que es muy difícil de poder conseguir. Entonces, como ya les digo, esta edición es la Biblia de Jerusalén del año 1967 en tamaño formato normal, es decir, tiene 22 centímetros de alto, con 16 centímetros de ancho. Bien, entonces una Biblia singular, es muy difícil de poder conseguir, y por esa razón voy a hacer un video especial de esta hermosa Biblia del año 1967, que es la primera Biblia de Jerusalén en español. Bien, en español, porque la primera fue realizada en francés. Bien, entonces esta es la Biblia que vamos a ver ahora, pero antes de comenzar, recuerda suscribirte en mi canal Coleccionista de Biblias, para que así muchas más personas puedan conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Dale like a este video para que podamos extender la palabra de Dios a más hermanos católicos que deseen descubrir este legado que tenemos, hermanos. Bien, entonces esa es tu misión, recuerda. Entonces vamos a comenzar a hablar acerca de la Biblia de Jerusalén. Primero que todo, hermanos, esta Biblia de Jerusalén siguió los consejos que en el año 1943 realizó su santidad el Papa Pío XII, quien publicó una encíclica llamada Divino Afflante Spiritu, en donde solicitaba a los católicos especializados en traducción realizar esta traducción, valga la redundancia, de la Biblia desde las lenguas originales, es decir, desde el hebreo y del griego al español. ¿Y por qué razón solicitó esto, hermano, su santidad el Papa Pío XII? Porque antiguamente la traducción de la Biblia al español se realizaban todas desde la Vulgata Latina de San Jerónimo. Bien, entonces en vez de hacerlo en la Vulgata Latina de San Jerónimo, el Papa solicitó que se hiciera desde los idiomas originales, es decir, del hebreo y del griego. Bien, con el tiempo, siguiendo las sugerencias de su santidad el Papa, varios sacerdotes de la Orden de Santo Domingo, o conocidos como dominicos, y otros eruditos de la École Biblique de Jerusalén, tradujeron la Sagrada Escritura desde las lenguas originales al francés. Bien, entonces, después de un arduo trabajo de estos sacerdotes dominicos y de otros especialistas, en 1956 apareció la Biblia de Jerusalén, pero en francés. En 1956 apareció la primera Biblia de Jerusalén en francés. En el año 1966 surgió la Biblia de Jerusalén, pero en idioma inglés, hasta que finalmente se publicó en el año 1967 en español, en nuestro idioma, ¿cierto? Entonces, esta es la primera edición de esta Biblia. Esta Biblia ha sido ampliamente, hermanos, elogiada por su muy alto nivel de erudición y es ampliamente admirada y además utilizada por grupos protestantes.
Es una Biblia también con que tiene profundas notas sobre traducción. Aunque lo referente al Antiguo Testamento, la mayoría de las notas se refieren a temas de gramática, lingüística y traducción. Eso hay que tenerlo claro, hermanos. Se le considera una Biblia para especialistas por la fidelidad del texto, que la hace una Biblia muy útil y para poner en práctica en los aprendizajes de las Sagradas Escrituras. Entonces, hermanos, luego de esta introducción de la Biblia de Jerusalén, primera edición 1967, que es una joya muy difícil de poder conseguir, vamos a comenzar con la revisión. Bien, entonces como usted lo puede ver, es una Biblia que es en tapa dura, ¿cierto? Es una Biblia en tapa dura. Aquí usted puede ver el lomo, Biblia de Jerusalén, publicada por la editorial Desclée de Brouwer, ¿cierto? Por la editorial Desclée de Brouwer. Vamos a ver su interior. Biblia de Jerusalén, y aquí aparece la editorial Desclée de Brouwer, ¿cierto? Que es la casa editora que la publica. Y aquí vamos a ver qué es lo que dice con relación de dónde ha sido traducido. Dice: los textos bíblicos han sido traducidos de los originales según la crítica textual y la interpretación de la Sagrada Biblia llamada Biblia de Jerusalén, publicada en francés bajo la dirección de la Escuela Bíblica de Jerusalén. Los títulos, subtítulos, introducciones, notas y apéndices han sido traducidos directamente de la mencionada publicación, cuyas referencias marginales también se reproducen. Entonces, cuando vemos las notas que aparecen en esta Biblia, proceden de la Biblia original, ¿cierto? Publicada en francés. En il Ofstam es del doctor Lorenzo Turrado, y el imprimatur se realizó en Salamanca el 15 de julio de 1966. Bien, entonces esta es la Biblia, la primera edición publicada en 1967 por la Desclée de Brouwer, ¿cierto? Y fue impresa en Bruselas, en Bélgica. Entonces aquí aparece Biblia de Jerusalén, edición española, dirigida por Ángel Ubieta, por José Ángel Ubieta. Los textos han sido traducidos por el siguiente equipo de colaboradores, y aquí usted puede ver el Antiguo Testamento, en donde destacan el Génesis Jesús Moya, Éxodo José Goitía, Levítico José Ángel Ubieta, Números Andrés Ibáñez, Deuteronomio Manuel Revuelta, y después aparecen sucesivamente quienes realizaron las traducciones de los otros libros de la Biblia de Jerusalén. Bien. Entonces, acá aparece la Biblia de Jerusalén francesa, la original, ¿cierto? La Biblia original francesa, en donde aparece la dirección de distintos eruditos franceses, Deveau, Benoît, Cerfaux, Hosti, Robert, Ubi, entre otros, como ustedes lo pueden ver acá. Entonces aquí está la edición original francesa. Y la presentación de esta Biblia dice así: la Biblia nos comunica de modo inmutable la palabra del mismo Dios. La Iglesia la ha venerado siempre, al igual que el cuerpo mismo del Señor, ya que sobre todo la liturgia no cesa de tomar de la mesa y distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo. Consciente de su misión, la Iglesia se esfuerza por llegar a conseguir de día en día un conocimiento más profundo de las Sagradas Escrituras. Y como la palabra de Dios ha de estar a disposición de cada época, la Iglesia procura con maternal solicitud que se hagan traducciones aptas y fieles a las diversas lenguas, sobre todo de los textos originales de los sagrados libros. Todo intento de hacer más accesible esta palabra es un servicio prestado a la Iglesia. Este ideal de servicio ha orientado los esfuerzos e inspirado los criterios de la traducción que hoy ofrecemos a la comunidad de creyentes de habla española. Una traducción debe ser ante todo fiel, es decir, debe reflejar exactamente el pensamiento del autor y todos sus posibles matices. Se ha procurado esta fidelidad partiendo de un cuidadoso estudio de los textos originales, teniendo presente los actuales avances críticos y exegéticos. Pero, en una traducción de la Biblia, no basta con expresar fielmente el pensamiento. Es sabido que la inspiración bíblica coexiste con la libertad humana. Los autores sagrados escriben
como verdaderos autores, de tal modo que los libros de la Sagrada Escritura manifiestan características literarias diferentes según las diferentes épocas y la distinta personalidad de los autores inspirados. Una buena traducción debe afanarse por reflejar con diligencia esta índole personal en modo peculiar de concebir y escribir de cada autor. Como hay que leer e interpretar la Sagrada Escritura con el mismo espíritu con el que se escribió, para conseguir el sentido exacto de los textos sagrados, hay que atender con no menor diligencia al contenido y a la unidad de toda la Sagrada Escritura. Los autores bíblicos no fueron totalmente independientes entre sí. La Biblia era el libro de vida del pueblo de Israel, constantemente vivido y leído y meditado. Los escritores vivían en la tradición religiosa de su pueblo y conocían a fondo la literatura bíblica precedente, y con frecuencia al exponer su propio pensamiento acudían a fórmulas usadas por sus predecesores. De ahí que los libros de la Biblia repitan muchas veces al pie de la letra y otras con muy escasas variantes las mismas fórmulas literarias que confieren a la Biblia una notable unidad de expresión y una línea de pensamiento continua y ascendente, de contenido progresivamente enriquecido. La presente versión ha puesto particular empeño en reflejar esta unidad y este empeño ha exigido una minuciosa compulsación de los textos y una constante labor de equipo, tratando de unir la variedad de estilos con la identidad de fórmulas. Los lugares paralelos han sido escrupulosamente revisados. Vamos a dar vuelta a la hoja. Revisados, confrontados entre sí y reducidos a unidad para que esta versión responda, en la medida de lo posible, a la profunda interdependencia existente entre los escritores de la Biblia. El método siguió la traducción y el constante trabajo en común que ha requerido determinan que en esta versión haya tenido tanta importancia la labor de los traductores aislados como la tarea de revisión llevada a cabo en equipo bajo una dirección constante que ha garantizado una línea de trabajo uniforme. Las exigencias pastorales han pedido que se procure aquella corrección, claridad y pulcritud del idioma castellano que vienen exigidas por un lector moderno. Esta corrección del lenguaje queda garantizada por el concurso de estilistas que han asumido la tarea de leer la traducción, retocando y mejorando las expresiones desde un punto de vista literario. La versión ha tenido también en cuenta a los lectores latinoamericanos, evitando algunas expresiones que disuenan el modo de escribir usado en Hispanoamérica. El problema de la selección crítica de los textos ha sido resuelto en su mayor parte según los criterios de la versión francesa de la Biblia de Jerusalén. También se han tomado de esta versión las introducciones, notas, títulos, apéndices y referencias marginales. Nos ha parecido que hacíamos así un verdadero servicio a la Iglesia, poniendo a disposición del lector, junto al texto bíblico, esta serie de ayudas críticas y exegéticas de primera calidad que constituyen el resultado de muchas décadas de investigación seria y científica debida en buena parte a los miembros de la Escuela Bíblica de Jerusalén, bajo la dirección de este meritorio centro de investigación. Se editó la traducción francesa, cuyas notas e introducciones, también traducidas a otras lenguas, constituyen en toda la Iglesia una guía segura para la lectura del texto bíblico. Este valioso préstamo de material justifica que la presente traducción aparezca con el nombre de Edición Española de la Biblia de Jerusalén. Entonces ahí vemos la presentación de esta Biblia y el arduo trabajo que tuvieron que realizar para que pudiese ser traducida al idioma español. Aquí aparece el índice. Recuerde que toda la Biblia católica debe tener un canon de 73 libros. Entonces aquí aparecen los libros del Antiguo Testamento, que tiene un canon de 46 libros, y aquí aparecen los libros del Nuevo Testamento, que tienen un canon de 27 libros, sumando en total 73. Bien, aquí aparece el índice de la Biblia hebrea, que se divide en, se ve mal, hermanos, perdón, vamos a enfocar acá. Acá está bien, del índice de la Biblia hebrea, que se divide en la ley, los profetas, los escritos, ¿cierto? O como ellos lo dividen en el Tanakh, ¿cierto? La Torá, Nevi'im, Ketuvim. Y aquí está el índice de la Biblia griega o de la Septuaginta.
que fue la Biblia que utilizaron los primeros cristianos y cuya herencia tenemos los católicos hasta el día de hoy. Bien, aquí aparecen observaciones en cuanto a la traducción, ¿cierto? Entonces aparecen algunas observaciones con relación a esta traducción, abreviaturas o siglas diversas, y aquí ya comienza el texto del Antiguo Testamento. Esta Biblia, hermanos, se caracteriza por tener comentarios tríticos, ¿cierto? Comentarios tríticos para poder entender la Sagrada Escritura. Y recordemos que es mucho el material que posee esta Biblia. Mire todo la información que trae acerca del Pentateuco. Es mucha información para poder estudiar la Sagrada Escritura. Ya de la primera edición, que es esta, la de 1967, la Biblia de Jerusalén, es un caballo de batalla, ¿cierto?, para los biblistas católicos. Y por esta razón la Biblia de Jerusalén es la que utilizan los seminaristas que se preparan para poder ser sacerdotes. Bien, aquí ya tenemos el primer libro, que es el libro del Génesis, orígenes del mundo y de la humanidad. Entonces vamos a ver qué es lo que dice el libro del Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era algo caótico y vacío, y tinieblas cubrían la superficie del abismo, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien, y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y atardeció y amaneció el día primero. Dijo Dios: hay un firmamento en medio de las aguas, que las esté separando unas de otras. Y así fue. Hizo Dios el firmamento y separó las aguas que hay debajo del firmamento de las aguas que hay encima del firmamento. Y llamó Dios el firmamento cielos, y atardeció y amaneció el día segundo. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si ustedes se fijan, hermanos, aquí en los costados de esta Biblia aparecen las referencias para que nos guían a otros textos bíblicos que hablan de manera similar a como aparece aquí en el libro del Génesis. Y aquí abajo aparecen las notas. Mire, Génesis 1.1. Este relato atribuido a la fuente sacerdotal, más abstracto y más teológico que el siguiente, del 4 al 25, quiere dar una clasificación lógica y exhaustiva de los seres, creados a tenor de un plan concebido en el marco de una semana que concluye con el descanso sabático. Los seres salen de la nada a la llamada de Dios, por orden creciente de dignidad, hasta llegar al hombre, imagen de Dios y rey de la creación. El texto se vale de una ciencia en mantillas todavía. No hay por qué abusar el ingenio para establecer concordancias entre este cuadro y las estructuras de la ciencia moderna. Lo que hay que leer aquí, bajo una forma propia de aquella época, es la enseñanza revelada de valor permanente acerca de Dios, único, trascendente, anterior al mundo y creador. Entonces aquí aparece que no es una explicación científica, ¿cierto?, de los orígenes del hombre. En hebreo, aquí vemos el 1.2, en hebreo Tohu y Bohu, el desierto y el vacío, como las tinieblas sobre el abismo y las aguas, son imágenes que por su carácter negativo quieren expresar la idea de que no llegará a formularse con precisión antes de creación a partir de la nada. Entonces, hermanos, aquí tenemos los comentarios que aparecen en Génesis 1.1, ¿cierto? 1 en adelante, perdón. El texto posee dos columnas, al igual que los comentarios que poseen dos columnas, como usted lo puede observar, ¿cierto? Como usted lo puede observar. Seguimos avanzando en la Biblia y podemos ver que las notas a pie de página son bastante abundantes. Bien, esta Biblia es muy querida por los sectores tradicionalistas de la Iglesia Católica, ya que aceptan a la Biblia de Jerusalén en su primera y en su segunda edición, pero más en esta, hermanos. Desde la tercera en adelante, es decir, desde la de 1998, 2009 y 2018, ellos tienen ciertos resquemores y prefieren no utilizarla, bien, porque la consideran que son Biblias, entre comillas, modernistas. Bien,
No concuerdo con esa idea, pero es bueno conocer las diferentes posturas que existen en el interior de nuestra iglesia. Entonces, si usted habla con un católico tradicionalista, esta Biblia es muy anhelada por ellos, bien, aunque es difícil de poder conseguir. Después, si continuamos avanzando, si usted se da cuenta, esta Biblia no posee ilustraciones, pero tiene un valor de comentarios excelente. Por eso esta Biblia se considera que es una de las mejores que existe en el mundo católico. Vamos a avanzar ahora hasta el libro de Salmos. Entonces vamos a leer el Salmo 1. Bien. Aquí aparece la introducción del libro de Salmos. Mire, trae mucha información, como usted se puede dar cuenta, para explicar el libro de los Salmos, ¿cierto? Mire, y aquí ya comenzamos con el Salmo número 1, que dice así: Dichoso el hombre aquel que no va al consejo de los impíos, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en el banco de los burlones se sienta, mas se complace la ley de Yahvé. Su ley susurra día y noche. Es como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su tiempo el fruto y jamás se amustia su follaje. Todo lo que hace le sale bien. No así los impíos, no así, que ellos son como la paja, que el viento se lleva de la haz de la tierra. No, no resistirán en el juicio los impíos, ni los pecadores en la comunidad de los justos, porque Yahvé conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos se pierde. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si a usted, hermano, le llamó la atención, esta Biblia utiliza el nombre divino de Yahvé. Y si usted se da cuenta, utiliza el Yahvé con la H al final. Así lo utiliza la Biblia de Jerusalén en la primera edición de 1967 y en la segunda edición de 1975. A partir de la tercera edición en adelante, termina hasta la E, sin H con tilde. Bien, para que usted se haga una idea, hermano. Continuamos avanzando con los salmos de esta hermosa Biblia y llegamos al Salmo 23. Al Salmo 23. Muchas personas se preguntan por qué razón el libro de los Salmos tiene doble numeración en las Biblias católicas. ¿Por qué razón? Porque la Vulgata latina, siguiendo la tradición de la Septuaginta, bien, utiliza la numeración número 22, bien, y la Biblia hebrea utiliza la numeración 23, y así ocurre más adelante. Entonces lo que está en paréntesis corresponde a la numeración de la Biblia Septuaginta y de la Biblia Vulgata, y el número 23 corresponde a la numeración de la Biblia hebrea. Bien, por si usted no lo sabía. Bien, el buen pastor. Yahvé es mi pastor, nada me falta. Por prados de fresca hierba me apacienta. Hacia las aguas de reposo me conduce y conforta mi alma. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle tenebroso, ningún mal temeré, pues junto a mí tu vara y tu cayado, ellos me consuelan. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis adversarios. Unges con óleo mi cabeza, rebosante está mi copa. Sí, dicha y gracia me acompañarán todos los días de mi vida. Mi morada será la casa de Yahvé a lo largo de los días. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos, ¿qué es lo que dice el comentario del Salmo 23? Dice: la solicitud divina por los justos, descrita bajo la doble imagen del pastor y del huésped que ofrece el banquete mesiánico, entre sal es aplicado tradicionalmente a la vida sacramental, especialmente al bautismo y a la Eucaristía. Bien, después acá aparece en el 23.4, en hebreo añade estás tú, antes de junto a mí. 23.5, conforme a la costumbre de la hospitalidad oriental. Después 23.6, mi morada, versiones volveré a hebreo. Entonces, allí aparecen las notas que aparecen a pie de página, tal como lo dijimos al inicio de la introducción. En el Antiguo Testamento, las citas ya que aparecen a pie de página están más relacionadas con la gramática, la lingüística y traducción. Bien,
Es distinto a las notas que aparecen en el Nuevo Testamento. Ahora avanzamos al Salmo 91. Salmo 91. Avanzamos con el Salmo 91, que dice así. Este salmo también es precioso, hermanos. Dice: el que mora al abrigo de Elión significa el que está en lo más alto, o el Altísimo. El que mora al abrigo de Elión, entonces, el que está en lo más alto, o el Altísimo, y se aloja a la sombra de Sadai significa omnipotente, dice a Yahvé: mi refugio y fortaleza, mi Dios en quien confío. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, te cubrirá con su plumaje, un refugio hallarás bajo sus alas. No temerás el terror de la noche, ni la saeta que de día vuela, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni el azote que devasta a mediodía. Aunque a tu lado caigan 1000 y 10.000 a tu diestra, a ti no ha de alcanzarte. Escudo y adarga es su lealtad. Basta con que mires con tus ojos, verás el galardón de los impíos. Tú que dices: mi refugio Yahvé, y haces de Elión, recuerde, Elión significa el Altísimo, o el que está en lo más alto, tu asilo. No ha de alcanzarte el mal, ni la plaga se acercará a tu tienda, que Él dará orden sobre ti a sus ángeles, de guardarte en todos tus caminos. Te llevarán ellos en sus manos, para que en piedra no tropiece tu pie. Pisarás sobre la aspid y la víbora, hollarás al leoncillo y al dragón. Pues él se abraza a mí, y yo le libraré, lo exaltaré, pues conoce mi nombre, me llamará y le responderé. Después continúa, nos queda muy poquito acá, que dice: estaré a su lado en la desgracia, le libraré y le glorificaré. Hartura le daré de largos días, y haré que vea mi salvación. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento, hermanos, a las escrituras de nuestra iglesia, ¿cierto? El Nuevo Testamento, aquí podemos ver la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y vamos a ver, primero, mire, la introducción de los evangelios. Trae bastante información, como usted se puede dar cuenta. Bastante información. A pesar de que fue la primera edición, trae mucha información acerca de los textos bíblicos, de la historia de los libros, del mensaje que quería expresar el Señor en estos escritos. Bien, entonces aquí comenzamos con el Evangelio según San Mateo. Y vamos a ir a San Mateo capítulo 5. Si usted se fija aquí, las notas son mucho más extensas que en el Antiguo Testamento. Entonces dice: viendo la muchedumbre, subió al monte y se sentó, y sus discípulos se le acercaron, y tomando la palabra les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra, en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros, por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces vamos a ver, aquí dice en el comentario: Jesús expone el nuevo espíritu del reino de Dios en un discurso inaugural que Marco omite, y del que Mateo y Lucas presentan dos redacciones diferentes. Lucas suprime como menos interesante para sus lectores lo tocante a las leyes y prácticas judías. Mateo, por el contrario, incluye en él palabras pronunciadas en otras ocasiones. Véanse sus paralelos con Lucas, con el fin de lograr un programa más completo. En el discurso así construido se tratan 5 temas principales:
el espíritu que se debe animar a los hijos del reino, a las leyes y prácticas del judaísmo, el desprendimiento de las riquezas, las relaciones con el prójimo, la entrada en el reino por una elección decidida que se traduzca en obras. Entonces aquí dice, después en el 5.1, una de las colinas próximas a Cafarnaúm, ahí quedaba donde hizo este discurso nuestro Señor. Cristo recoge la palabra pobre con el matriz moral perceptible, ya que sofonías, hecho aquí explícito por la expresión en espíritu ausente en Lucas 6.20. Indefensos, oprimidos, los pobres o los humildes están a punto para el reino de los cielos, y tal es el tema de las bienaventuranzas. Entonces, hermanos, aquí podemos ver la interpretación que realiza la Biblia de Jerusalén con relación a las bienaventuranzas, en donde trae un excelente material. Ahora vamos a leer el libro de Juan, San Juan, el cuarto evangelio, que no es el sinóptico, ¿cierto? Aquí vemos la introducción del evangelio de San Juan y ocurre lo mismo, hermanos. Mire toda la información que trae. Por eso le reitero que esta Biblia es muy, pero muy valiosa. Muy valiosa. Entonces vamos a hacer lectura del Evangelio de San Juan, en que dice así. En el principio la palabra existía, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella está en el principio con Dios, todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Esta es palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Y aquí aparece el comentario que dice: en el Antiguo Testamento conocía el tema de la palabra de Dios y el de la sabiduría, que existía en Dios antes del mundo, por quien todo fue creado, enviada a la tierra para revelar aquí los secretos de la voluntad divina, y que terminaba su misión y que volvía a Dios. Entonces, hermanos, esta Biblia es muy rica en comentarios. Aquí llegamos al libro del Apocalipsis, y después del libro del Apocalipsis comienza el apéndice. Aquí está el libro del Apocalipsis, aquí comienza el apéndice. Aparece una sinopsis cronológica, una tabla cronológica de la Biblia, la cual es muy útil para poder conocer algunos acontecimientos bíblicos importantes. Después aparece el calendario judío, índice de medidas y monedas, índice alfabético, las notas más importantes, y termina con los mapas que utilizan la Biblia de Jerusalén actuales. Bien, aquí está el Oriente Antiguo, aquí aparece Palestina en el Antiguo Testamento. Son los mismos mapas que aparecen en las ediciones actuales, hermanos, de la Biblia de Jerusalén. Los mismos mapas que no han cambiado. Bien. Y con esto, hermanos, terminamos la revisión de la Biblia de Jerusalén, primera edición del año 1967, publicada por la editorial Desclée de Brouwer. Bien, hermanos, recuerda suscribirte a mi canal Coleccionista de Biblias, para que así muchas más personas puedan conocer las diferentes traducciones que existen en el mundo católico. Dale like a este canal para que así podamos difundir la palabra de Dios. Compártelo con tus seres queridos, compártelo con tus amigos para que puedan conocer las diferentes Biblias, tanto en traducciones como ediciones, que existen en el mundo católico. Recuerda leer la Biblia todos los días por 15 minutos y póntelo por meta, porque así la vas a poder leer durante un año. Bien, hermano, me despido. Nos vemos en un próximo video, si Dios así lo quiere, y que Santa María Siempre Virgen ruegue por cada uno de nosotros. Chao, que estén todos ustedes muy bien.